estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, desde este escenario único que es el patio central del mercado Nuestra Señora de África, la Recoba de Santa Cruz. Aún se puede ver detrás de nosotros el árbol de Navidad y estamos en fechas navideñas todavía. ¿Por qué? Pues porque bien sabemos que ya por costumbre, hasta que no viene el Día de los Reyes Magos de Oriente, que es el día más, la noche del 5 de enero, el 6 de enero, cuando ya los niños entran al salón de la casa y encuentran los regalos que les han traído los Reyes Magos, pues es sin duda el día más mágico del año. Y desde luego el día más ilusionante para los niños y para los padres. Quiero recordarles que el 5, la noche del 5 de enero, de esta noche próxima del 5 de enero, en La Recoba se va a celebrar la noche de Reyes, a partir de las 7 de la tarde, con música en directo y con la mejor gastronomía que ustedes se pueden encontrar en la isla de Tenerife. Ese día será, como todas las noches del 5 de enero, una noche mágica. Y en La Recoba todavía más mágica. Así que les esperamos aquí, el 5 de enero. Y bueno, tenemos en esta segunda parte del programa a un invitado muy especial, por muchos motivos. Primero porque es un amigo de hace muchísimos años y porque además es un... perdón, es que pensé que me saludaban a mí. Como estamos donde estamos, la gente cruza, se saluda y habla. Bueno, está con nosotros el padre Luis Joaquín Gómez Jaubert. Padre, gracias por estar aquí con nosotros hoy. El padre Luis Joaquín es el vicario judicial de la diócesis nivariense. Además es licenciado en Derecho. Aparte de eso tiene otras 2 licenciaturas. Es un gran experto canonista y además un gran experto en la historia. Es un hombre muy culto. Podríamos decir que es una de esos sacerdotes que de los que necesitaríamos más, porque tenemos que escuchar sus homilías para ver su nivel no solamente de comunicación de la fe que él defiende, sino también de cómo argumenta. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Bien? Bien, como dices tú, en este recinto maravilloso que conozco desde que era pequeñito y correteaba por estas calles, porque al fin y al cabo, al cumplir 80 años, la Recoba, Perfecto. cualquiera que me vea ya sabe que estaba cuando yo nací. Bueno, no estaba cuando usted nació, porque Un poco más joven, yo, más joven. antes de que me digan En que 1900, estoy envejecido. en la Navidad de 1943 abría sus puertas la Recoba, ¿no? Pero oficialmente se inauguró el 4 de enero de 1944. Y por aquella época usted aún no había nacido, o sea que no Así sé que si mañana es el día. Sí, en efecto, mañana es el día. Padre, queríamos hablar con usted de la Navidad, porque estamos en fechas navideñas y si hoy le preguntáramos, lamentablemente, a muchos chiquillos qué celebramos en la Navidad, probablemente no sabrían responder o dirían cosas que no son. Ni chiquillos ni mayores. Sí, ni mayores también. Yo he querido ser benévolo y he dicho solo chiquillos, ¿no? Bueno, realmente se ha ido sustituyendo no solo el concepto, sino la realidad de la celebración paulatinamente durante décadas, hasta llegar a una conformación que se aleja de su nacimiento, de la verdad de la fiesta navideña. Lo primero, con respecto a lo que decías, es que la Navidad se inicia el 25, pero no concluye el tiempo litúrgico hasta el bautismo de Jesús, que en la liturgia antigua era el 13 de enero y en la nueva el domingo posterior a la Epifanía, a Reyes. Es decir, que este año la Navidad terminaría el 7 de enero. Otros años a lo mejor termina el 12, el 13, dependiendo de cómo quede configurado el calendario. Después hay que tener presente también que litúrgicamente la octava de Navidad, que comienza ese 25, el 24 por la noche, concluye el 1
de enero. ¿Por qué esa especificidad? Porque en el canon de la misa se sigue diciendo en este día en que nació. Razón, porque hay dos solemnidades muy importantes en la Iglesia que requieren, además del día, 8 más, que son la Navidad y la Pascua de Resurrección. Y aquí es donde nosotros vamos entendiendo el por qué la Iglesia le da tanta importancia a esta celebración, que es, como el propio nombre indica, traduciendo del latín, de Nativitatis, nacimiento, el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Redentor, de aquel que esperaba el pueblo elegido para su salvación, que identificaban que a lo mejor era temporal, pero se presentó el Hijo de Dios, dándonos a todos, judíos o gentiles, la posibilidad de salvarnos eternamente y disfrutar de la gloria de Dios. Y esto es una pena que se haya, como decía antes, sustituido como quien coge un huevo, lo vacía con una jeringuilla y después lo llena de tinta, como hacíamos antiguamente para tirar en algunos lugares, ¿no? Se llena de tinta y por fuera se sigue llamando Navidad, pero por dentro ya es otra cosa. No solamente no se sabe que nació el Salvador, sino que además aparece una serie de fenómenos culturales, económicos, de comercio, que se apoderan de todo aquello que son los valores del Evangelio, que nos da a entender ese nacimiento de un Dios que se hace hombre y que pobremente se manifiesta ante el mundo, por lo cual no es reconocido por ese mundo que siempre espera que un Dios se presente con el poder omnipotente que todos tienen concebido y que es real, pero que el Señor eligió otra manera para darnos una gran lección. De hecho, por ejemplo, se han incorporado se ha incorporado de una manera, digamos que ya prácticamente arraigada entre las gentes actualmente, pues elementos dentro de la misma Navidad que para nada tienen que ver con la Navidad y que además para más pesar, nada tiene que ver con nuestras raíces cristianas y con nuestra tradición tan bonita como por ejemplo la de los Reyes Magos, que tiene además una base histórica, pero sino que me refiero por ejemplo al tema este de Papá Noel, ¿no? De Santa Claus, ¿no? Bueno, vamos a ver, realmente dentro de la Iglesia o de la cristiandad, del cristianismo, surgen distintas tradiciones. Por ejemplo, ya sabemos que los belenes fue San Francisco de Asís, en su cueva, quien inició esa idea de mostrar cómo debió de ser aquel nacimiento del Señor, acompañado de la Sagrada Familia, a lo que se añade, que ya no está en la Biblia, el buey, la mula, la mula o el burro, sí. Todo eso que se añade, Sí. pero que algunas de estas cuestiones aparecen en lo que se llama evangelios apócrifos, que son evangelios falsos, más bien ya del siglo VI, Sí, posteriores, muy sí. posteriores, Sí. pero que nos dan una serie de notas que la Iglesia ha asumido. Por ejemplo, los padres de María, Ana y Joaquín. O, por ejemplo, los nombres de los magos de Oriente, Melchor, que aparecen en esos evangelios apócrifos. Pero, como decía, hay distintas tradiciones. Belén, con nosotros en el mundo mediterráneo, que después se generaliza. Pero en el mundo centroeuropeo estaba el árbol, que ya San Bonifacio, como bien explicó Juan Pablo II, cuando propuso que ya en 1984 se estuviera presente en la plaza de San Pedro un árbol gigante, ¿no?, que sigue la tradición con Benedicto XVI y con el Papa actual. Bueno, pues ahí tenemos cómo se pueden incorporar tradiciones venidas de otros ámbitos, pero igual de cristianos que los nuestros. Santa Claus, es una tradición que viene de San Nicolás,
ni Claus, ni Claus. San Nicolás, como si quitáramos el ni en español y dejáramos Santa Colas. Sí, Entonces ese es Santa Claus. Ya sabemos que San Nicolás fue un obispo católico que ayudó mucho a los pobres y que se preocupó especialmente de los niños. Vale. En todo ese entramado, en los países del Benelux, pues se decía en Holanda especialmente que viene San Nicolás de España. Y los niños, pues igual que nosotros, con los magos de Oriente, con los reyes, felices, recibían a San Nicolás que traía los regalos. Por tanto, tiene un inicio cristiano, pero no sustitutivo de lo esencial que es el nacimiento del niño Dios. Otra cosa ya es Papá Noel, que no tiene ya nada que ver porque es una deformación de Santa Claus y que es una cuestión puramente comercial, como bien sabemos, ¿no? Comercial. Pero a nosotros nos interesa sobre todo destacar que ocurra lo que ocurra, nunca nadie se olvide de que se está hablando del nacimiento del niño Jesús. En Inglaterra se preguntó hace unos años la relación esta y la desconocían la mayoría de aquellos a los que se entrevistaban. Creían que la Navidad era otra cosa, como bien has dicho, sustituida por este personaje inventado por el comercio o por otras razones, pero todas de tipo festivo, mundano, pagano. Y aquí es donde es el esfuerzo que tenemos que nosotros realizar de felicitar la Navidad, no quedarnos en el insulso felices fiestas, darle contenido cristiano y no olvidar que cada uno de los días de la Navidad tiene una trascendencia litúrgica importante. Por ejemplo, hoy, 3 de enero, ¿qué celebramos? Lo preguntas por ahí, posiblemente ni la gente consagrada, excepto aquellos que han rezado previamente. El Santísimo Nombre de Jesús. Hoy celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es lógico que el desarrollo de la Navidad sea el desarrollo de la infancia del niño. Él fue circuncidado, el 1 de enero se celebraba antiguamente la circuncisión del Señor, junto a la octava Navidad y Santa María, Madre de Dios, y hoy el Santísimo Nombre de Jesús en la antigua liturgia hubiese sido ayer o el domingo, que no existe en esta semana, en este año, entre el 1 de enero y Reyes y la Epifanía. Bueno, pues todo esto nos enseña la riqueza que tiene las celebraciones navideñas y que un poco hemos olvidado. Creo que termina con el bautismo de Jesús, que nos indica también la importancia y la relación que debe tener con la infancia el bautismo. Y no demorarlo excesivamente, sino tener presente que es la introducción del Espíritu Santo, constituir el templo del Espíritu Santo a esa criatura. Bueno, me estoy yendo por la... pero tener en cuenta la importancia de redescubrir a mucha gente con los belenes y con nuestra forma de felicitar y de presentarnos el carácter esencialmente religioso de la Navidad, fundamentado en el nacimiento del Salvador. A lo largo de los años, hablando entre paréntesis, yo he notado este año que ha habido más felicitaciones por la Navidad que felices fiestas. Es que nos querían prohibir desde arriba lo cual me ha gratificado, ¿no? Mucha gente que el año pasado decía felices fiestas, yo creo que hoy han dicho, no, tú no me vas a decir cómo tengo que felicitar yo, y han felicitado feliz Navidad, ¿no? Lo cual me alegra mucho. El nacimiento de Jesús de Nazaret es desde luego un hecho no solamente religioso, sino también histórico, extraordinario y fundamental para en la historia, valga la redundancia, de la humanidad, por lo que supuso su mensaje posterior y su cambio radical. O sea, lo que él transmitió fue un cambio radical de la visión del hombre por parte del hombre hasta ese momento, ¿no? Es decir, todos somos iguales ante Dios. Antes nadie decía eso, ¿no? El Dios, mi Padre, es el Dios del amor, el Dios
el Dios de la bondad, no el Dios de, por mucho que ahora nos quieran decir lo contrario, el Dios del castigo, el Dios de los rayos, el Dios de tal, ¿no? Ha sido fundamental. El nacimiento de Jesús fue, en efecto, ese antes y después en la historia de la humanidad en relación a la visión del hombre. Sí. Vamos a ver, todos los valores que suelen impregnar el tiempo de Navidad, de la paz, del amor, de la comprensión, del perdón, de la solidaridad, de la caridad, todo eso nace del Evangelio. Lo que pasa es que si nosotros lo separamos de la figura de Jesucristo, al final se hunde por su propio peso. ¿Por qué? Pues porque los valores tienen que estar sustentados en él. Es como cuando nosotros hablamos muchas veces en la predicación de la cruz. Todos los valores humanos se sustentan en la relación con Dios. Si quitas el palo vertical, se cae el horizontal. La Navidad pierde todos esos valores y se queda, como decíamos antes, en algo puramente comercial y muchas veces hasta insolidario, y en casas hasta de peleas de yerno con la suegra, etcétera, etcétera, en las comidas. ¿Por qué? Porque falta el fundamento. El rezar antes de empezar a cenar, el tener en cuenta que hay que acordarse muy mucho, no solo en esta fecha, sino todos los años de los pobres, todo aquello que Jesucristo nos presentó como un programa de vida, como un proyecto, y que precisamente se olvida durante este tiempo si no se le enseña a los niños a ser solidarios en los regalos que le traen los reyes, a saber también compartir, etcétera, etcétera, como antes se hacía en un programa cuando yo era pequeño de la televisión canaria, iban todos con sus regalos para que En el parque artesanal, ¿no? Todos estos valores se sustentan en Jesucristo. Que haya sido el 25 de diciembre o no el nacimiento del Señor que está en discusión, eso es lo de menos, sí, es secundario. Aunque ya desde el siglo III, es decir, los años 200 y algo, pues este sexto Julio africano ya tomaba nota de esa fecha, y después en el siglo IV, pues San Juan Crisóstomo, en otra serie de documentos, aparecía la festividad en el 25, ¿no? Ya se hablaba del nacimiento en ese día. La liturgia pues se ha adaptado a ese momento, y desde ese instante de la historia nosotros tenemos la Epifanía el día 6, que cuando lo celebran los orientales, muchos orientales, el nacimiento de Jesucristo, unen nacimiento con Epifanía, con manifestación, pero nosotros los occidentales lo tenemos así separado, el 25 y el 6, pero es lo de menos. Lo más importante, lo fundamental, es que nosotros tengamos en cuenta que es verdad que Dios se hizo hombre, que históricamente está recogida su presencia en el mundo, en serie de documentos fuera de los evangelios, pero que los documentos evangélicos tienen una historicidad que no se puede negar, por la forma de la presentación, por el contexto histórico en el que se sitúan y por todo lo que trae después. Por ejemplo, la persecución a los cristianos en el año 64 con Nerón y sucesivos emperadores, ¿no? Con Diocleciano, Diocleciano, que fue terrible, brutal, fue terrible. Y ahí se nos muestra, en el año 64, muere San Pedro y San Pablo en Roma, en el Vaticano, bueno, el Papa en la colina del Vaticano, el primer Papa, y de ahí se nos muestra que es imposible que no hubiese una razón histórica cuando estaba cercana todavía la muerte y resurrección del Señor, estaba cercana. Es decir, es indiscutible que el Verbo de Dios se hizo hombre y que Jesucristo nos predicó para que nosotros estos valores que hoy defendemos los mantengamos y, por supuesto, los edifiquemos y los solidifiquemos en la realidad divina, en nuestra relación con Dios. Si queréis hacer Sí, yo tengo una pregunta, padre. La historia que cuenta es maravillosa, o sea, yo creo que, pero sin embargo lo que noto últimamente, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es que hay una ruptura, empieza una ruptura entre la sociedad y la religión, sobre todo la católica, es decir, es una pena que ya hay generaciones que de hecho lo vemos porque es importante, creo que desde el punto de vista social es importante la creencia y la fe, porque te da unos principios y unos valores para, sobre todo el cristianismo, para tratar a tus seres, a las personas que te rodean, ¿no? Para relacionarte con ellos, para tener un decálogo, para tener unas normas de convivencia. Sin embargo, estamos viendo que estamos sufriendo una sociedad cada vez más descontrolada,
pero también más lejana de lo que es el mensaje de Dios. Entonces, pero yo no estoy, quizás estoy equivocada, pero creo que la manera a lo mejor sería, tiene que haber una manera y un camino que tienda a la Iglesia Católica de nuevo, porque si lo dejamos de manos de los padres o si lo dejamos de manos de los mayores, no va a haber esa unión. Y entonces es como una llama que tiende a apagarse y el mensaje es maravilloso y es una pena. No sé si usted... Bueno, lo de la llama es muy interesante, Jesucristo es luz y donde no... Perdón, me encanta el planteamiento que has hecho, pero me encanta. Y además es que me has dado pie a cuando termine el padre de contestarnos a plantear otra cosa importantísima, pero muy bien el planteamiento. Sí, donde está la luz, pues se disipan las tinieblas. Lógicamente, si la sociedad se aparta de Jesucristo, de la luz que Él nos viene a traer, que es Él mismo, y su Evangelio, pues volvemos a las tinieblas, a la oscuridad y a no ver nuestras manchas por estar en la oscuridad. Ujú. Y para que nosotros limpiemos nuestro corazón, para que nosotros seamos personas de examen de conciencia, de saber perdonar y pedir perdón, tenemos que dejar que nos ilumine la luz, porque si no, no nos vemos las manchas. Y esto sucede en nuestra sociedad. La palabra pecado es rechazada, no se entiende que yo haga el mal, siempre soy bueno, y si hago el mal está justificado siempre. Y esto es lo que trae como consecuencia el alejamiento de Dios. Con respecto a lo que dices de la iglesia somos todos los bautizados, por tanto los padres también tienen mucha responsabilidad, pero es verdad que lo que sucede con los padres sucede con los colegios católicos, que un niño sale de casa sin saber rezar y que un niño sale de un colegio católico sin saber rezar. Y aquí es donde tenemos que examinarnos mucho todos, sacerdotes y laicos, sobre cómo hemos transmitido o hemos dejado de transmitir la fe. Y es muy importante, pero Jesús le acaban de señalar que quedan 3 minutos y eso para él es un suspiro. Sí, ¿Quería decir algo? sí, bien. Yo voy a hacer un planteamiento que usted no va a poder contestar ahora, porque no va a dar tiempo, pero sí después. Pero voy a hacer el planteamiento y ahora, y para la segunda parte, la última parte del programa nos contesta. Lo indiscutible es que la civilización llegó, empezó a llegar al mundo primero con Grecia, con Aristóteles, con Platón. Roma aportó un derecho y después Jesús, el cristianismo, aportó la base fundamental para lo que hoy es la civilización, para lo que fue Europa, y a partir de lo que de Europa partió para el resto del mundo. Es decir, el mundo cambió por completo a partir de la cristiandad. Porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando las feministas hablan de feminismo y que el feminismo es a partir de tal... No. Quien dijo que el hombre y la mujer eran iguales ante Dios y eran iguales y teníamos los mismos derechos y a la mujer había que amarla y había que respetarla de igual manera, fue precisamente Jesús, es decir, parte de ahí. Pero ahora el planteamiento que hago para la segunda parte es el siguiente. Es evidente que para ciertos movimientos doctrinales, mundiales, movimientos como el comunismo, movimientos como el actual que lo es, el que ha urdido la Agenda 2030, por ejemplo, el romper uno de los pilares básicos de la sociedad, sabemos que es la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. Como la fe católica es otro pilar de la sociedad, porque incluso aquellos que en Europa dicen que son agnósticos o son ateos, son socialmente cristianos, porque Europa, a pesar de todo, es socialmente cristiana. Entonces, si tú rompes la fe, si tú rompes la familia, si tú rompes nuestras tradiciones, tú debilitas Europa. Hacer de la sociedad, de los europeos, pues gente vulnerable a cualquier ataque intelectual, a cualquier ataque doctrinal contrario a todo lo anterior. Y se trata de eso. Vamos a debilitar esta sociedad que queremos comernos esta sociedad. ¿Por qué el comunismo lo primero que hace es evitar
ninguna religión y hablar y establecer un Estado ateo total. ¿Por qué en China se persiguen a los católicos? ¿Por qué? Pues porque pues serían un enemigo para ese sistema, ¿no? Volvemos en unos minutos y nos contesta el padre Luis Joaquín Gómez Jover. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores de Ahora Televisión, desde la Recoba del Cielo por Montera, por estar una vez más delante del televisor escuchándonos. Les recuerdo que el día 5 de enero, la Noche de Reyes, en la Recoba se va a celebrar precisamente la Noche de Reyes. Y aquí van a disfrutar ustedes de música en directo, con grupos en directo y de la mejor gastronomía vida y por haber. Se lo van a pasar muy bien. Les esperamos en la Recoba, la noche del 5 de enero. Estamos con el padre Luis Joaquín Gómez Jover hablando de la Navidad y hablando no solo de la Navidad, pues, por lo tanto, hablando de Jesús, hablando del nacimiento de Jesús y de lo que significó. Y yo he hecho un planteamiento al final de la segunda parte y le cedo el relevo al padre Luis. Sí, otra de las fiestas en tiempo navideño es la Sagrada Familia, que se constituye para todos nosotros en el modelo que debemos de imitar. Porque Jesucristo, que es Dios hecho hombre, se encarna en la Virgen María, es decir, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en María y en una familia, hablando un poco más generalmente, es decir, quiso que la institución natural que aparece ya en las primeras escenas de la Biblia del Antiguo Testamento fuera refrendada por todo lo alto en el Nuevo Testamento. No se trata simplemente de un Dios que se hace hombre, que podía aparecer de muchas maneras, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo y puede buscar. No, no. Quiso respetar el mismo orden de la creación que él había instituido. El niño Dios aparece en una familia natural, padre y madre. Y ahí es donde están todos esos valores, en esa familia, de la religiosidad, del perdón, del amor, todo lo que en las fiestas navideñas celebramos. Y eso lo tenemos que trasladar a todas las familias católicas. Es decir, ¿cuántas veces se habla de Dios en las familias católicas? Muy poca. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Cuántas veces se le dice al niño antes de acostarse, reza? Prácticamente nunca. Prácticamente nunca. Esto es lo que hay que intentar recuperar. Que recuperar y fomentar. Porque, como tú bien dijiste, la familia es la célula básica de la sociedad. En tanto en cuanto se destruye la familia, se destruye la sociedad, porque se atomiza toda la sociedad, quedan personas individuales, es decir, lógicamente, Sí. individualmente consideradas, de tal manera que ante los grandes poderes no hay cuerpos intermedios. Y la familia es el arquetipo de los cuerpos intermedios, aunque no sea cuerpo intermedio sí, pero es el arquetipo. Porque después, ¿qué es el municipio? Un conjunto de familias. Entonces aquí está el gran problema. Decía Sor Lucía, las apariciones de Fátima, que el último gran combate del enemigo, del demonio, contra la civilización cristiana o contra la civilización en general, es destruir la familia. Y en esto estamos. Si nosotros vemos cómo se concibe la familia actualmente, que cualquier cosa es familia o que nada es familia, llegamos a la conclusión de que ya no se sabe, igual que no se sabe lo que es Navidad, lo que es familia. Por eso las fiestas navideñas hay que vaciarlas de contenido, porque son fiestas familiares. Y hay que procurar que la familia no se reúna en casa, sino que vaya a un hotel, entre otras cosas para no dejar que el del hotel vaya a su familia. Entonces, así, con esta dinámica, al final es eso, una fiesta mundana más que pulula Más entre parecida tantas al fiestas. carnaval que a la Navidad. Exactamente, y además muy cercana. Ahí tenemos que nosotros entender lo que es el catolicismo, es decir, todo el año es Navidad para el católico, como todo el año es para el católico Pascua o Cuaresma. Es decir, siempre estamos con los valores de todo lo que se separa en la liturgia pedagógicamente
para ir llevando el ritmo de la vida de Jesús. Pero no cabe la duda de que esos valores de la Cuaresma, de la Pascua, de la Navidad, del Adviento, de la espera, tienen que estar siempre presentes en el vivir cristiano. Cuando nosotros acotamos o cuando hacemos estancos o compartimentos estancos de los tiempos litúrgicos, entonces nos metemos en la dinámica del mundo. Hoy celebramos el nacimiento del Niño Dios, ahora la venida de los Reyes, cosas puntuales, como puntual es la vida del cristiano, bautismo, primera comunión y última, algunas veces matrimonio y ya está. Es decir, cosas puntuales. Es lo que no podemos nosotros asumir. Toda la vida del cristiano tiene que estar imantada cotidianamente, diariamente, en los valores de la Navidad, como de la Pascua, como de la Pero Cuaresma. padre, hablando de la familia como el bastión fundamental de la sociedad y de la religión, y además familia, entiendo, Virgen María, mujer, San José, hombre, lo que no entiendo es lo que ha hecho quizás el Papa actual, ¿no? Que ha creado porque ha bendecido también a las familias homosexuales No, y ha no. creado una especie de... No, el documento no dice eso, ni mucho menos. Eso es un tema muy largo, porque es un documento muy espeso, muy casposo, pero no dice eso, ¿no? Pues se ha levantado. Sí, es que ese es el problema, cuando... Para que sea malinterpretado. No, hombre, se ha dicho es que es dice... es muy espeso, es decir, los A la- documentos deben de ser sí, no, como decía Jesucristo, sí, sí, no, no. Pero no es exactamente eso. Pero eso es un tema muy largo Porque que está tendríamos- medio mundo religioso está en pie, en contra. Y de los papas que hemos tenido, ¿con cuál se identifica usted más? Hombre, yo conozco de la historia 280 papas más o menos, no sé, o más. Bien. De los que yo he vivido desde pequeño, cojo un poco de Pablo VI, porque fue mi infancia, aunque nací con Juan XXIII, no me enteré de nada. Cojo un poco de Pablo VI, el Papa que sufrió mucho, que tuvo que hacer frente a una ruptura en los valores sociales, mayo del 68, todo esto, el posconcilio, las malas interpretaciones. Juan Pablo I, pues duró tan poco, pero me identifiqué mucho con él. Me gusta sonreír. Después, Juan Pablo II fue el papa de mi sacerdocio. Duró tanto que inicié en el seminario con él mi camino. Me ordené estando él de papa. El hombre que quería evangelizar a todo el mundo, llevar a Cristo a todas las personas, que nadie pudiera decir que no conoce a Cristo, por lo menos en lo que él dependiera. Y Benedicto XVI lo conocí personalmente, también a Juan Pablo II, concelebré con él, pero fue una concelebración muy reducida a las 7 de la mañana, porque ese día había una carrera ciclista, estaba yo cuando eso de párroco en el Hierro. Le iba a preguntar, ¿estuvo en el mismo canal? Porque lo leí en su Sí, biografía. sí, Es que mi sí. familia es del Hierro. Sí, bueno, el Soy del Mocanal, Mocanal. allí celebré tantas misas, bueno, San Pedro del Mocanal. Sí, claro que recuerdo con mucho cariño y en un viaje que hice pude concelebrar con el Papa, ya digo, en una misa de 7 u 8 habíamos nada más. Y Benedicto XVI, cené con él, lo conocí dialogando, un hombre muy sabio, y porque era muy sabio era muy humilde. Nada autoritario, no imponía, te escuchaba con mucha atención, daba importancia a lo que tú dijeras, aunque fuera un chiste malo, que yo soy experto en eso. Y era un hombre que ciertamente imantaba, vamos, te contagiaba inmediatamente de una dulzura, de una paz, irradiaba tranquilidad. Y por ser, digamos, el Papa de mi vida adulta dentro del sacerdocio, me identifico mucho con él
porque sus lecturas, la vida de Jesús de Nazaret, introducción a a la vida del cristiano, el espíritu de la liturgia, que no me salía el nombre, todos esos libros me llevaron a mí a muchas y serias meditaciones. El Papa actual, Francisco, es el Papa de mi senectud, de mi vejez, y entonces pues comparto con él la vejez. Eso es mi interpretación. Buena respuesta. Totalmente, totalmente. No, quiero decir que ya estoy, No, mejor no. estoy en mis últimos años No hace falta. y ya no tengo ni el ánimo ni la combatividad. Pero dentro del, de- del interpretable yo sé cómo interpretarlo. No, y creo que no me equivoco. La primera ciudad que se fundó como ciudad en América, cuando llegaron cuando llegamos los españoles y evangelizamos aquel continente y conseguimos que los aztecas no se comieran al prójimo. Bueno, también muchos pueblos del nuevo continente se comían entre ellos, era una cosa habitual, ¿no? Pero la primera ciudad se llamó Natividad. Navidad. Fue la primera ciudad que tuvo ese nombre. Natividad. Natividad, Navidad. ¿Y por qué los cristianos han sido tan perseguidos y siguen siendo tan perseguidos por la historia? Porque es que el otro día mataron Es la religión más perseguida de todas. Sí. Es que es una La más barbaridad, perseguida. desde la época de los romanos hasta el otro día en África, en los cristianos. En Nigeria es terrible la persecución de los cristianos nigerianos por los musulmanes. 170 muertos en un templo de... Pero una barbaridad. Bueno, en las aldeas, pero normalmente también los matan quemando los templos con ellos dentro. Pero simplemente ten en cuenta que hay 5 países del mundo, que yo tenga conocimiento, que está prohibida la Navidad. ¿En cuáles? A ver si los recuerdo. Arabia Saudí, Ah, bueno. Corea del Norte, Brunei, Somalia, me falta alguno. China, No, Pero no, vamos. no, 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 China, no, no. China no está prohibida. No, no. Lo que Porque pasa, China- no, espérate. Porque lo que pasa es que tienes que tener en cuenta una cosa es una, Nicaragua. no. Una cosa es ni Cuba. Una cosa es la prohibición absoluta, que es lo que yo estoy diciendo, Ujú. que no puedas ni nombrarla. Y otra cosa distinta es que tengas que celebrarla dentro del templo o familiarmente, que es lo que ocurre en China, en Cuba, que son ya celebraciones. Pero Y en Nicaragua sí, Ortega sí, ha no, dicho pero que no, y está prohibida la religión católica en Nicaragua. no, en Nicaragua se han encarcelado a obispos, a sacerdotes, una dictadura muy personal de él y de su esposa, y se han perseguido ciertas prácticas públicas cristianas, pero no se han atrevido con la prohibición absoluta, ¿no? Como en los países que yo cité. ¿Por qué ha sido perseguida? Pues por el aldabonazo a las conciencias que ofrece la verdad. Claro. Es decir, si tú a un ladrón le muestras tu solidaridad, lo que haces es enfadarlo. O a un asesino, si le muestras tu Claro, perdón, claro, lo que fíjate. haces es enfadarle. ¿Qué hacían los mártires cuando morían? Perdonar. Perdonar. Porque los mártires cristianos lo son en tanto en cuanto perdonan. No solamente confiesan a Cristo, sino que perdonan. En otras religiones se llama mártir al que muere matando o tal, no. Aquí tú tienes que morir dando testimonio de la fe y perdonando. Qué bonitas. Y entonces, claro, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los valores del mundo, enemigo del alma, que decía Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, el mundo os odiará, dice Jesucristo en ese capítulo 17, el mundo os odiará, el mundo les odiará porque estaba hablando con el Padre, pero también le dice a los apóstoles directamente, el mundo os odiará, en otra parte del Evangelio. Es algo que ya estaba escrito y por tanto se sabía desde el principio. Los primeros cristianos eran conscientes de que tenían que ser odiados aun haciendo el bien. Jesucristo es el primero que es odiado. Cura a los enfermos, sana a los espíritus que están mal, que sufren, Y tiene incluso carácter. resucita a los muertos. Y entra, ay de vosotros fariseos Sí, hipócritas. también, tal, pero es odiado, Ya. porque presenta la verdad, es un blasfemo.
dice yo soy el Hijo de Dios. La misma razón que llevó sin saber tanto a Herodes a matar a los niños para ver si conseguía matar al que había nacido. Es decir, ya un odio cuando todavía no había nacido. no había nacido, pero ya está, o estaba a punto de nacer, o ya había nacido, pero justo a los niños menores de 2 años los asesina porque no quiere competencia, ¿no? Si tú presentas un reinado de amor, de paz, de justicia, de fraternidad, el que quiere conquistar, el que desea la guerra, Ya. difícilmente va a entender ese mensaje. Entonces el cristianismo siempre será odiado, no por todos, pero sí por muchos. Y a eso tenemos que acostumbrarnos, incluso en nuestra sociedad. Sí. La evangelización, ¿tú querías hacer alguna pregunta? No. La evangelización del nuevo continente de América, pero también de Filipinas, hasta que los norteamericanos entraron a saco y acabaron con todos aquellos que hablaban español y que querían ser católicos. Pero la evangelización de América, sobre todo, fue fundamental para hacer de aquella extensísima territorio un terreno de convivencia y de convivencia, vamos, fundamentalmente, ¿no? Ahí están las reducciones jesuíticas que están en la película La Misión, y que se ve pues toda esa formación, las universidades, que eran para todos, que cuando otro país tiene universidad, España ya había fundado universidades en América. 32 universidades tenía España, cuando 32 universidades tenía España en toda la América española, cuando se abrió la de Harvard, que fue la primera. Y después siguieron fundando más universidades. Entonces todo eso nos muestra la intencionalidad de llevar la religión, pero también la cultura, y de procurar todo lo bueno para aquellas personas que iban a ser evangelizadas. La Isabel la Católica, que ha sido probablemente la mujer más determinante de la historia de la humanidad, y desde luego una mujer excepcional en todos los sentidos, su catolicismo, su fe, fue fundamental para el mensaje que quiso que los que iban a América llevaran, ¿no? El mensaje, por ejemplo, del mestizaje, porque habría que mestizarse para llevar el Evangelio. Sin su fe católica hubiera sido imposible. Claro. Sí. Y dices bien católica porque los protestantes no entendían lo del mestizaje, o algunos, bastantes de ellos, ¿no? Bueno, sí, ahí está la historia. Lo que no se puede es negar la evidencia, lo que no se puede negar es la lógica, lo que no se puede es argumentar sin respetar todo lo que está documentado. Pero bueno, ya sabemos cómo es la historia, el demonio es el padre de la mentira, el que lleva a la oscuridad, diablo etimológicamente quiere decir el que divide, y a eso nos tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Cómo es posible, desde el punto de vista... Sí, quería hacer... Sí, no, me gustaría preguntarle, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, es una pregunta, pues me gustaría no ser recordado, me gustaría pasar de puntillas y que sencillamente lo que siembro, que no es otra cosa lo que Jesucristo me manda a sembrar, fructifique. Y Pues que yo pueda ver eso. Comunicarle que es usted una persona maravillosa. Yo no le conocía, pero si lo poquito que le he conocido no le voy a olvidar, lo va a tener muy difícil porque sí lo van a recordar. Bueno, en tal caso, que me recordaran simplemente como un hombre de Cristo y que al final miraran a Cristo y no a mí. ¿Y sabe lo bonito que tiene? Que sonríe cuando habla. Y bueno, eso es muy bonito. Sí, eso siempre me ha traído problemas cuando era pequeño con algún profesor que se creía que me estaba riendo de él. Pero no, siempre. Pero mire, se ha reconvertido ahora en una virtud. Cuando cuenta un chiste malo, se ríe, ¿Y por qué se sonríe dices igual. Que es malo? Porque es muy malo. Porque no te gusta. No, son chistes muy malos. Pero ¿sabes por qué? Porque los chistes del padre Luis Joaquín son improvisados. ¿Esos son los mejores? Y claro, yo me río mucho con esos chistes porque los cuenta él. Porque si los contaban a otro señor, el señor de gafas que ha pasado, no sería ninguno. Y yo tengo una pregunta, padre. Para fomentar la fe en los niños, para que de adultos sean adultos con fe. Dejarlos ser niños. El problema de nuestra sociedad
es que los niños no pueden ser niños. Los están adoctrinando desde los 3 años con cosas que ellos ni entienden. Oh, Se les está violentando. Gran pena. En cierto modo hay una política pederasta en ese sentido, ¿no? Uf, Después Mezclado. tenemos otro Mezclado. problema todavía que continúa a medida que van creciendo. Cuando llegan a los 8 años ya prácticamente no son niños. La psicología, la psiquiatría está diciendo que antiguamente la adolescencia empezaba a los 13 años, ¿no? Dependiendo de la persona. Que ahora empieza a los 8 y que antes terminaba a los 16 y ahora termina a los 25. Es decir, cada 8 a los 25 cuando es una época en la vivencia de la persona perturbadora. Totalmente. Pues de los 8 a los 25. Entonces, el no dejar que los niños sean niños es lo que Jesucristo dijo con toda claridad. Aquel que escandalice a uno de estos pequeñuelos, más vale que se ate una rueda a molino y se tire al fondo de las aguas, etcétera, etcétera. Dejar que los niños se acerquen a mí. Cuando un niño no está cerca de Dios es porque los mayores están en medio. Wow. Porque los niños tienen una inclinación a lo sobrenatural y a entender lo sobrenatural. De tal manera que tú le explicas a un niño lo de los ángeles y lo entiende. Le explicas a un niño El ángel de la lo del guarda ángel y lo malo entiende. y lo Les entiende gusta. también. Le explicas que Dios es lo más grande y lo entiende. Le explicas la historia sagrada a su nivel y lo entiende perfectamente. Si un niño no es religioso es porque hay un mayor que lo impide. El niño, por naturaleza, se religa, se ata a lo superior y ve a Dios como un padre donde tiene la seguridad de encontrarse en paz cuando reza por la noche y cuando deja que sus sueños sean vigilados por el Señor. Mira, ustedes han visto, nosotros tenemos, además no solo eso, sino recordar lo que decía Jesucristo, si no volvéis a ser como niños, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Verdad? Tenemos que tener algo de niño, de infancia espiritual, como decía Santa Teresita, del niño Jesús, para poder estar cerca de Jesucristo. Algo de infancia espiritual. Ustedes ven cuando un niño se cae, ¿qué es lo primero que hace? Mira al padre y dice, ¡upa! Sí. ¡Upa! Como nosotros cuando rezamos. sí, sí, sí. Cuando nosotros cuando rezamos. Así se dirige el niño al padre y así se dirige a Dios. ¡Upa! Levántame. Y el niño tiene algo que no tiene ya el mayor en las cuestiones de su querer caminar. La constancia. El niño se cae 100 veces y 100 veces se levanta. Y sigue. R que R. Todo eso de la infancia espiritual nosotros tenemos que recuperarlo. Dejar que los niños sean niños. Los niños entienden perfectamente lo de los reyes. Perfectamente. No hay que explicarles mucho. Su imaginación es capaz de alzarse a verdades sobrenaturales. El mayor se le ha retorcido el colmillo y ya no tiene esa integridad en su forma de mirar lo que viene del cielo. Es una Qué pena. bonito. Muy interesante lo que Sí. has dicho, me ha encantado. Las televisiones, el cine, cierta literatura, etcétera, etcétera, llevan muchos años, llevan décadas y décadas menospreciando y demonizando especialmente la fe católica. Y por el contrario, alabando e incluso de una manera vomitiva, ¿no? Haciéndole la pelota, digamos, a los núcleos de pocos o muchos que haya de personas que profesan el Islam, ¿no? Y eso, claro, cuando pasa eso, o sea, si alguien ataca algo es porque lo teme. Y teme, y a quien, ya lo decía usted antes, a quien teme, aquel que se conoce la verdad y aquel que está dispuesto a morir por ello, como hicieron los primeros cristianos, En fin, padre, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Un regalo Muy bien. del Era un placer, cielo. la verdad. ¿eh? Un regalo Al del servicio cielo. de ustedes. Sí. Mira, quieran. has tenido a estas dos mujeres calladitas, Obnubiladas todo el rato, mira, completamente. La verdad es que yo Sí. estoy feliz de ver una cosa que a ti no te calla ni al mismo Dios. Suelo hablar más y hoy he estado más calladito. Bueno, lo que hay que contar, Dios mío. Siempre, o sea, es visto como se aprovecha de su
En fin, de que Sin tiene, condición. de que tiene defensores muy poderosos. Sí, Bueno, pues protectores. muchísimas gracias, padre Luis Joaquín Gómez Jauber, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Sandra. Gracias a Muchas vosotros. Gracias. Norma, Cristo, Alexis Cristo, por estar ahí. Queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera, les recuerdo que el 5 de enero tenemos aquí en la Recoba la noche de Reyes, de los Reyes Magos de Oriente, que llevaron incienso, oro y mirra al Señor el día que nació allí en Belén, en un pesebre, en 4 tablas, con la Virgen María, con San José, con unos pastorcillos que le estaban allí adorando. No, pero tiene mucha razón el padre Luis Joaquín. Tenemos que aferrarnos a todo esto que hemos hablado hoy aquí. Muchas gracias por estar ahí. Paguen en efectivo y hagan sus compras en los mercados tradicionales, como es la Recoba de Santa Cruz, en los negocios locales, en nuestros negocios de toda la vida, de los barrios. De esa manera defendemos nuestra economía y no apoyamos a esas grandes multinacionales que cada vez se están haciendo más con la sociedad y se están haciendo más con nuestra, en fin, con nuestras voluntades. Nos vemos en poquito tiempo. Muchas gracias por estar ahí.